Cuán firme cimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor. Con el propósito de compartir con usted las inmutables verdades de la palabra de Dios, presentamos A través de la Biblia, un estudio detallado y sistemático de toda la Biblia que le ayudará a conocer lo que Dios ha revelado para nuestro provecho espiritual. Estos estudios bíblicos fueron diseñados y elaborados por el Dr. J. Vernon McGee, versado maestro de la Biblia, quien dedicó la mayor parte de su vida a la enseñanza clara y sencilla de la palabra de Dios. Acompáñenos, pues, mientras avanzamos en nuestro recorrido a través de la Biblia. Cuán firme cimiento la palabra de Dios. Es un gozo estar nuevamente con usted, amigo oyente, para traerle otro estudio de la serie A través de la Biblia. Continuamos hoy nuestro recorrido por el capítulo 9 del segundo libro de Reyes. Y en nuestro programa anterior decíamos que este es uno de los capítulos más sórdidos y sádicos en toda la historia. Es horrible, horripilante. Es una escena sangrienta. Es una de las escenas más repugnantes y repulsivas en las páginas de la historia. Dijimos que Jezabel es la reina madre. Ha estado viviendo con todo su lujo en el palacio de Jezreel. Ahora, la terrible profecía de ese hombre Elías, a quien ella había odiado tanto, todavía no se había cumplido. Pero de repente, desde el norte vino Jehú, y en pocos instantes mató a dos reyes, el rey de Israel y el rey de Judá. Jezabel ve que su propio hijo Joram había sido brutalmente muerto. ¿Y qué hace ella? Vimos que se pintó los ojos con antimonio, se vistió y se asomó a la ventana. Esta reina orgullosa todavía creía que podía seducir a su apresador y cautivarlo por medio de sus atractivos femeninos. Tengamos en cuenta que esta mujer ya tenía un hijo que había cumplido 23 años. En otras palabras, no era ya una mujer joven. Es vieja y dijimos que ninguna de las compañías productoras de cosméticos hubiera podido ayudarla con todas sus lociones y polvos y rociadores o cremas para devolverle su marchita juventud. Jezabel, pues, se asomó por la ventana y empleó entonces la lisonja. Y fíjese usted lo que ella dijo aquí en el versículo 31 de este capítulo 9 del segundo libro de los Reyes. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo, ¿sucedió bien a Zimri que mató a su señor? Y continuamos leyendo los versículos 32 y 33 también. Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo, ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos. Y él les dijo, echadla abajo. Y ellos la echaron, y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él la atropelló. Jehú fue impasible e insensible ante las palabras de Jezabel. O sea que él no tuvo piedad alguna con ella. Jezabel no infundió ningún respeto en Jehú. Él dijo, echadla abajo. Y los eunucos la echaron abajo, y ella rebotó como pelota de caucho. Se reventó como melón maduro. Este, amigo oyente, es el cuadro más horroroso, más terrible y gráfico en todos los anales de la tragedia. Hammond dice que la historia no ofrece nada que sea paralelo a tal indignidad. Es verdaderamente sin precedentes. Cualquiera sabe que una reina madre debe ser tratada con más respeto. Pero no ocurrió así en el caso de Jezabel. Y leemos en el versículo 34. Entró luego, y después que comió y bebió, dijo, id ahora a ver a aquella maldita y sepultarla, pues es hija de rey. ¿Cómo podía comer Jehú después que había hecho esta cosa tan horripilante? Francamente, él mismo era un demonio en forma humana. Era un soldado rudo, sin finura y ciertamente sin caballerosidad. Todo lo que tenía era una ambición tosca. No evadió cualquier oportunidad para cometer crímenes. Era pues depravado y envilecido. Y leemos en los versículos 35 al 37, pero cuando fueron para sepultarla,
no hallaron de ella más que la calavera, y los pies, y las palmas de las manos. Y volvieron y se lo dijeron. Y él dijo, Esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo, En la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel, y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir, Esta es Jezabel. Cuando Jehú envió a sus siervos a sepultar a Jezabel, los perros ya se la habían comido. Encontraron solamente la calavera, los pies y las palmas de las manos. O sea que los perros habían disfrutado de un gran banquete. Pero, amigo oyente, no se oyó ninguna risa en el cielo a causa de esto, ni tampoco hubo duelo. Los serafines decían, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Y los ángeles por su parte proclamaron, Justo, porque poderoso es Jehová que la juzga. Y un Dios santo fue vindicado. El salmista ha dicho lo siguiente allá en el Salmo 91, versículo 8, Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. La profecía en cuanto a Jezabel fue cumplida. Lo que sembró, eso también segó. Amigo oyente, Dios no puede ser burlado. Y mejor es que nos metamos esto en la cabeza. Dios no puede ser burlado. El juicio había caído sobre la casa de Acab una vez más. Y eso no es todo. En el capítulo 10 ahora, veremos que el juicio de Dios continuará cayendo sobre la casa de Acab. Y así pues llegamos al capítulo 10 de este segundo libro de los Reyes. En este capítulo 10, la casa de Acab es exterminada cuando Jehú ordena la matanza de sus 70 hijos. Luego Jehú personalmente mata a los que quedan. Jehú también mata a los hermanos de Ocosías, rey de Judá. Jehú finge volverse a la adoración de Baal, a fin de conseguir que se junten los seguidores de Baal. Cuando se juntan, Jehú ordena que todos sean muertos. Jehú erradica así el baalismo. Pero vemos que él mismo no se apartó de los pecados de Jeroboam. Meramente vuelve al bajo nivel espiritual de la adoración del becerro que había sido establecida por Jeroboam. Sin embargo, Dios reconoce y recompensa sus buenos actos. Luego vemos que Israel empieza a decaer como un gran reino. Finalmente tenemos la muerte de Jehú, y su hijo Joacás entonces le sucede en el trono. Comencemos pues leyendo los primeros 3 versículos de este capítulo 10 del segundo libro de los Reyes. Tenía Acab en Samaria 70 hijos, y Jehú escribió cartas y las envió a Samaria, a los principales de Jezreel, a los ancianos y a los ayos de Acab, diciendo, Inmediatamente que lleguen estas cartas a vosotros, los que tenéis a los hijos de vuestro señor, y los que tienen carros y gente de a caballo, la ciudad fortificada y las armas, escoged al mejor y al más recto de los hijos de vuestro señor, y ponedlo en el trono de su padre, y pelead por la casa de vuestro señor. Jehú envió cartas a los gobernadores exigiéndoles que eligieran como nuevo rey a uno de los hijos de Acab. Y luego les insta a luchar entre sí para determinar cuál será el mejor. Al principio Jehú fingió que iba a apoyar a la casa de Acab, pero no fue eso lo que hizo. Los gobernadores y principales le dijeron a Jehú que estaban listos para hacer lo que mandara. Leamos los versículos 5 al 10 ahora. Y el mayordomo, el gobernador de la ciudad, los ancianos y los ayos enviaron a decir a Jehú, Siervos tuyos somos, y haremos todo lo que nos mandes. No elegiremos por rey a ninguno, haz lo que bien te parezca. Él entonces les escribió la segunda vez diciendo, Si sois míos y queréis obedecerme, tomad las cabezas de los hijos varones de vuestro señor, y venid a mí mañana a esta hora a Jezreel. Y los hijos del rey 70 varones, estaban con los principales de la ciudad que los criaban. Cuando las cartas llegaron a ellos, tomaron a los hijos del rey, y degollaron a los 70 varones, y pusieron sus cabezas en canastas, y se las enviaron a Jezreel. Y vino un mensajero que le dio las nuevas, diciendo, Han traído las cabezas de los hijos del rey. Y él le dijo, Ponedlas en 2 montones a la entrada de la puerta hasta la mañana. Venida la mañana, salió él, y estando en pie dijo a todo el pueblo, Vosotros sois justos. He aquí yo he conspirado contra mi señor,
y le he dado muerte. ¿Pero quién ha dado muerte a todos estos? Sabed ahora que de la palabra que Jehová habló sobre la casa de Acab, nada caerá en tierra, y que Jehová ha hecho lo que dijo por su siervo Elías. O sea que Jehú ordenó a los gobernadores y príncipes que vinieran al día siguiente con las cabezas de todos los hijos del rey. Y así lo hicieron ellos, como Jehú les había ordenado. Y entonces Jehú les declaró que él era el ministro nombrado por decreto de Dios contra la casa de Acab. Y entonces dio muerte a todos los oficiales del gobierno, de la administración de Acab, y a todos los que pudiesen representar alguna amenaza a su reinado. Y leemos en el versículo 11 ahora: mató entonces Jehú a todos los que habían quedado de la casa de Acab en Jezreel, a todos sus príncipes, a todos sus familiares, y a sus sacerdotes, hasta que no quedó ninguno. Luego Jehú da muerte a los príncipes reales de Judá. Veamos los versículos 12 al 14 ahora. Luego se levantó de allí para ir a Samaria, y en el camino llegó a una casa de Esquileo de pastores. Y halló allí a los hermanos de Ocosías, rey de Judá, y les dijo: ¿quiénes sois vosotros? Y ellos dijeron: somos hermanos de Ocosías, y hemos venido a saludar a los hijos del rey y a los hijos de la reina. Entonces él dijo: prendedlos vivos. Y después que los tomaron vivos, los degollaron junto al pozo de la casa de Esquileo, 42 varones, sin dejar ninguno de ellos. Después de acabar con la casa de Acab, Jehú siguió hasta Samaria. Allí se encontró con 42 hermanos de Ocosías, el rey de Judá. Y también les dio muerte a ellos. Es interesante notar, sin embargo, que uno de ellos se salvó y que él era descendiente de la casa de Saúl. Leamos los versículos 15 al 17 de este capítulo 10 del segundo libro de los Reyes. Yéndose luego de allí, se encontró con Jonadab, hijo de Recab, y después que lo hubo saludado le dijo: ¿es recto tu corazón como el mío es recto con el tuyo? Y Jonadab dijo: lo es. Pues que lo es, dame la mano. Y él le dio la mano. Luego lo hizo subir consigo en el carro, y le dijo: ven conmigo, y verás mi celo por Jehová. Lo pusieron pues en su carro. Y luego que Jehú hubo llegado a Samaria, mató a todos los que habían quedado de Acab en Samaria, hasta exterminarlos, conforme a la palabra de Jehová que había hablado por Elías. Jehú en camino a Samaria se encontró con Jonadab, hijo de Recab, a quien confía su plan de exterminar a los adoradores de Baal. Lo próximo que Jehú hizo fue juntar a todos los profetas de Baal, declarando falsamente que él ofrecía un gran sacrificio a Baal. Leamos los versículos 18 hasta el 23 ahora. Después reunió Jehú a todo el pueblo y les dijo: Acab sirvió poco a Baal, mas Jehú lo servirá mucho. Llamadme pues luego a todos los profetas de Baal, a todos sus siervos y a todos sus sacerdotes, que no falte uno, porque tengo un gran sacrificio para Baal. Cualquiera que faltare no vivirá. Esto hacía Jehú con astucia para exterminar a los que honraban a Baal. Y dijo Jehú: santificad un día solemne a Baal. Y ellos convocaron. Y envió Jehú por todo Israel, y vinieron todos los siervos de Baal, de tal manera que no hubo ninguno que no viniese. Y entraron en el templo de Baal, y el templo de Baal se llenó de extremo a extremo. Entonces dijo al que tenía el cargo de las vestiduras: saca vestiduras para todos los siervos de Baal. Y él les sacó vestiduras. Y entró Jehú con Jonadab, hijo de Recab, en el templo de Baal, y dijo a los siervos de Baal: mirad y ved que no haya aquí entre vosotros alguno de los siervos de Jehová, sino sólo los siervos de Baal. Jehú no tenía ninguna intención de adorar a Baal. Cuando todos los profetas se juntaron, él les dio muerte. Ese sacrificio a Baal, que él había convocado, era solamente una trampa en la cual cayeron todos los profetas de Baal. Leamos los versículos 24 al 28 ahora. Y cuando ellos entraron para hacer sacrificios y holocaustos, Jehú puso fuera a 80 hombres y les dijo: cualquiera que dejare vivo a alguno de aquellos hombres que yo he puesto en vuestras manos, su vida será por la del otro. Y después que acabaron ellos de hacer el holocausto, Jehú dijo a los de su guardia y a los capitanes: entrad y matadlos, que no escape ninguno. Y los mataron a espada y los dejaron tendidos los de la guardia y los capitanes. Y fueron hasta el lugar santo del templo de Baal, y sacaron las estatuas del templo de Baal,
y las quemaron. Y quebraron la estatua de Baal, y derribaron el templo de Baal, y lo convirtieron en letrinas hasta hoy. Así exterminó Jehú a Baal de Israel. Es verdad que Jehú mató a los profetas de Baal, pero él mismo nunca se volvió al verdadero Dios. Leamos ahora el versículo 29. Con todo eso, Jehú no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, quien hizo pecar a Israel, y dejó en pie los becerros de oro que estaban en Betel y en Dan. O sea que Jehú se volvió a la adoración del becerro que Jeroboam había establecido. No adoró a Baal ni a los dioses de los sidonios, sino que se ocupó en la adoración del becerro, la cual al parecer provino de la tierra de Egipto. Ahora Jehú no se volvió al Señor, pero fíjese usted cuán justo es Dios en estos asuntos. Leamos el versículo 30. Y Jehová dijo a Jehú: Por cuanto has hecho bien ejecutando lo recto delante de mis ojos, e hiciste a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón, tus hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la 4ª generación. Dios notó el hecho de Jehú de haber exterminado a la casa de Acab, aunque lo hizo de una manera brutal. Dios hace que la ira de los hombres le alabe, amigo oyente. Tenemos necesidad de reconocer que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, ni los caminos de Él nuestros caminos. Y leemos en el versículo 31 de este capítulo 10 del segundo libro de los Reyes: Mas Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová, Dios de Israel, con todo su corazón, ni se apartó de los pecados de Jeroboam, el que había hecho pecar a Israel. Tenemos ahora otro aspecto importante. Leamos los versículos 32 y 33. En aquellos días comenzó Jehová a hacer cenar el territorio de Israel, y los derrotó a Hazael por todas las fronteras. Desde el Jordán al nacimiento del sol, toda la tierra de Galaad, de Gad, de Rubén y de Manasés, desde Aroer, que está junto al arroyo de Arnón, hasta Galaad y Basán. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Bueno, el reino norteño está ya por caer en el cautiverio. De aquí en adelante habrá decadencia que al fin resultará en desastre. Serán llevados cautivos a Asiria. Ahora es verdad que Jehú había eliminado a toda la línea de Acab en el reino del norte, pero Atalía, hija de Acab y Jezabel, se había casado en la línea del rey de Judá, en el linaje de David. Y ella hará una cosa increíble, terrible y sangrienta. Veremos más tarde lo que ella hizo. Pero esto es lo que sucede, amigo oyente, cuando los hombres se apartan de Dios. Hoy en día creemos que somos muy civilizados. Hablamos mucho acerca de la paz, cuando nos hemos ocupado, empezando con la Primera Guerra Mundial hasta el presente, en una serie de guerras, de las guerras más sangrientas que el mundo jamás haya visto. Hablamos hoy en día en cuanto a cuán civilizados somos. Sin embargo, hay menos peligro en la selva del África que el que hay en las calles de muchas de nuestras ciudades. Amigo oyente, permítanos decir que una idea crasa y equivocada de Dios es el motivo por el cual nos hallamos en tantos apuros. Bien, concluyamos este capítulo 10 leyendo los versículos finales, versículos 34 al 36. Los demás hechos de Jehú y todo lo que hizo, y toda su valentía, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Jehú con sus padres, y los sepultaron en Samaria, y reinó en su lugar Joacás su hijo. El tiempo que reinó Jehú sobre Israel en Samaria fue de 28 años. Y pasamos ahora al capítulo 11. En este capítulo, cuando Atalía ve que su hijo Ocosías fue muerto por Jehú, esta hija diabólica de Jezabel trata de destruir toda la estirpe real. Destruye a todos los príncipes de descendencia real, excepto a Joás, quien había sido ocultado por una hermana de Ocosías. Cuando Joás cumple 7 años, es dado a conocer a los gobernadores del reino, quienes a su turno conspiran para quitar del trono a la cruenta Atalía. Ella es entonces muerta y Joás llega a ser rey a los 7 años de edad. También Joiada, el sacerdote, encabeza un movimiento para volver a la adoración de Jehová. Y el baalismo que había invadido a Judá es exterminado. El capítulo 11 del segundo libro de los Reyes también forma parte de una sección horripilante de la palabra de Dios. La historia de Acab y Jezabel no es bonita en ninguna manera, y usted probablemente creía que ya habíamos terminado con ellos. Pero todavía no lo hemos hecho, amigo oyente.
El capítulo 11 nos habla acerca de Atalía, una hija de Acab y Jezabel, y créanos, amigo oyente, que ella seguía el mal ejemplo de ambos padres. Ella era malísima. Notemos aquí que ella se había casado en la familia de David. Leamos el primer versículo de este capítulo 11 del segundo libro de los Reyes. Cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo era muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real. Mientras Ocosías vivía, Atalía era quien realmente reinaba, pues ella podía dominar totalmente a su hijo. Era como Jezabel. Pero ahora que Ocosías había muerto, eso quería decir que un nieto llegaría al trono, y Atalía pues no quería que ninguno de ellos llegara al poder. Tenía miedo que no le fuera posible dominar al que fuese el nuevo rey, y que así perdiera su posición. Por tanto, ¿qué hizo ella? Pues mató a todos los que pudo de la línea del rey David. Es difícil imaginarse un acto más sanguinario que este. Trató de exterminar la línea de David. Este fue otro esfuerzo de Satanás por destruir la línea que conduce al Señor Jesucristo. Satanás trató de aniquilar la línea de David a fin de que el Salvador no naciera. Por todas las edades el diablo ha tratado de eliminar a los judíos. En Egipto, por ejemplo, el Señor guardó a Moisés y así los judíos no fueron muertos, sino que se les permitió salir de Egipto, y fueron entonces librados de la servidumbre. Amán, allá en el libro de Esther, trató de exterminar a los judíos, pero sus esfuerzos fueron frustrados. Satanás estaba detrás de cada una de estas conspiraciones. Prosigamos pues leyendo los versículos 2 y 3 ahora. Pero Josaba, hija del rey Joram, hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo sacó furtivamente de entre los hijos del rey a quienes estaban matando, y lo ocultó de Atalía, a él y a su ama, en la cámara de dormir, y en esta forma no lo mataron. Y estuvo con ella escondido en la casa de Jehová 6 años, y Atalía fue reina sobre el país. Atalía creía que había dado muerte a todos los del linaje de David, pero se equivocó como acabamos de ver. Llegó al trono después que su hijo había sido muerto, y por el momento gobernaba sola. Así era como ella quería que fuera. Atalía era muy similar en su sed del poder y su iniquidad a su madre Jezabel. Veamos ahora cómo Joás llega al trono de Judá. Leamos el versículo 4. Mas al 7º año envió Joiada y tomó jefes de centenas, capitanes y gente de la guardia, y los metió consigo en la casa de Jehová, e hizo con ellos alianza, juramentándolos en la casa de Jehová, y les mostró el hijo del rey. Cuando Joás tenía como 6 años, Joiada mandó a buscar a los jefes, los capitanes y la gente de la guardia de Israel, y les reveló que el rey tenía un hijo que todavía vivía. Ahora, cuando ellos se enteraron que había un hijo del linaje de David, pues se sintieron animados, gozosos y llenos de esperanza. Creemos que ya se habían cansado de esta mujer Atalía de todos modos, porque sabían cuán sanguinaria era. Y continuamos leyendo en los versículos 5 hasta el 7 de este capítulo 11 del segundo libro de los Reyes, y les mandó diciendo, Esto es lo que habéis de hacer. La tercera parte de vosotros tendrá la guardia de la casa del rey el día de reposo. Otra tercera parte estará a la puerta de Shur, y la otra tercera parte a la puerta del postigo de la guardia. Así guardaréis la casa para que no se haya nada. Mas las 2 partes de vosotros que salen el día de reposo, tendréis la guardia de la casa de Jehová junto al rey. El versículo 8 sigue diciendo que debían estar alrededor del rey por todos lados, teniendo cada uno sus armas en las manos. O sea que se tomó precauciones adicionales para proteger la vida de este pequeño, porque su vida no valdría nada si Atalí se daba cuenta que estaba vivo y podía matarlo. Y el versículo 8 concluye diciendo, Y estaréis con el rey cuando salga y cuando entre. Y luego los versículos 9 y 10 dicen, Los jefes de centenas, pues, hicieron todo como el sacerdote Joiada les mandó, y tomando cada uno a los suyos, esto es, los que entraban el día de reposo y los que salían el día de reposo, vinieron al sacerdote Joiada. Y el sacerdote dio a los jefes de centenas las lanzas y los escudos que habían sido del rey David, que estaban en la casa de Jehová. El deseo de Atalía, sin duda alguna, era de matar a su propio nieto.
Ella era tan cruel como lo era Jezabel su madre. De modo que el pequeño fue protegido hasta el tiempo cuando pudiera ser presentado al pueblo. Y aquí, amigo oyente, vamos a detenernos por hoy porque nuestro tiempo se ha cumplido ya. Continuaremos en nuestro próximo programa.